Hola, ¿qué tal, amigos nuestros? Qué bueno que siguen con nosotros, qué bueno que están nuevamente en esta nueva emisión de nuestro programa Pulso en la Duela, desde el MVP y en el MVP. Y como cada emisión también, me acompaña mi querido amigo, el licenciado Hugo Villa, conductor estrella también de nuestro programa. Tocayo, ¿cómo estás? Gracias, Tocayo. Pues honor que me haces, también gran amigo. Pues un placer estar aquí en este nuevo programa, participando nuevamente. Y qué palabras, Tocayo, me dejas mudo, ¿no? Honor a quien honor merece, Tocayo, nada más. No, gracias, Tocayo. Y pues igualmente, pues ya sabemos la grandeza que es el Tocayo como persona y obviamente también como periodista, pero bueno. Muchas gracias, Tocayo. Amigos, nuestro episodio número 13 de Pulso en la Vela. Tenemos un programa muy completo, un invitado muy especial, importante de la vieja guardia del básquetbol de Jalisco y muchas noticias que a nivel internacional se han dado, sobre todo con la participación de Astros en la Liga de las Américas y que pues está calentito el programa, Tocayo, ¿no? Sí, pues obviamente, hablando de nuestro invitado, pues seguramente pues muchos coincidimos con él en su proceso formativo, eh, que es muy interesante, que es el paso de cualquier jugador. Y obviamente pues las noticias importantes que es ahorita pues la moda, ¿no? Astros de Jalisco, ¿no? Es correcto, así es. Y obviamente, amigos nuestros, también tenemos nuestra infaltable sección con la influencer Laila99, que también va a venir a hablarnos acerca de otra información acerca del básquetbol muy importante, el de la NBA, cómo se fundó la NBA. Pero amigos, entonces eso será un poquito más adelante. Así es que, pues a darle, querido Tocayo, ¿no? Sí. A nuestro programa Pulso en la Duela. Y que obviamente, amigos nuestros, saben que toda esta información y todo este contenido lo encuentran en nuestras redes sociales, que son el MVP Universe Oficial, que es nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, en TikTok e Instagram. Así es que, amigos nuestros, sigan toda nuestra información, todo nuestro contenido y a darle tocayo. No se despeguen, que regresamos en un momento ya con toda la información acerca de los Astros de Jalisco. Claro. No se despeguen, amigos. Qué bueno que siguen con nosotros, amigos nuestros, en nuestro programa Pulso en la Duela. Y Tocayo, pues nos vamos directamente sobre la información en nuestra sección Basket News, los Astros de Jalisco, tanto en Ciba Copa como su participación en la liga de clubes más importante de América, ¿no? La BSLA. Así es, Tocayo. Empezamos por orden cronológico. La semana pasada tuvieron la visita de los ostioneros de Guaymas aquí a la ciudad, dirigidos por el ex Celtics de Boston, Walter McCarthy, que siempre le ha dado pelea al equipo de Astros con sus equipos, ¿no? Recordamos que ya fue hasta inclusive campeón con el Rayos de Hermosillo ahí en esta copa. Entonces, la verdad es que es un muy buen entrenador. Y la verdad es que siempre se le ha complicado tocar. Saleroso y muy dicharachero también el coach McCarthy, ¿no? Con mucha interacción justamente con toda la gente que lo rodea, pero de la capacidad, pues obviamente no tenemos duda, ¿no? Así es, y pues empecemos, ¿no? Un primer partido en donde el equipo de Ostioneros le planta cara, te soy sincero. Peleó bastante bien, así es. Un equipo de Ostioneros donde aprovechaba esos errores que tenía el equipo de Astros y los capitalizaba perfectamente, ¿no? Encestando esas canastas que les dejaban. Y aparte, la verdad, lo que les pasó, que después hablaremos de ellos, un excelente tiro que tuvieron los Ostioneros y que los mantuvo arriba en el marcador por mucho tiempo. En el primer juego, obviamente, hasta la mitad del último cuarto, los Ostioneros llevaban la ventaja siempre mantuvo la ventaja. Pero una característica que hemos estado notando en el equipo de Astros durante estos 6 juegos que llevan celebrados en el Cibacopa y que van invictos inclusive, es que cierran bastante fuerte, ¿no? Debido obviamente a la profundidad del roster con la que lo cuenta Astros de Jalisco. Sí, es un roster. Prácticamente nos hablaba el coach Antonio Herrera, prácticamente de 17 jugadores, en donde las rotaciones están a la orden del día, ¿no? Pros y contras de eso, pues bueno, obviamente tienes como pro jugadores frescos, pero en contra de repente la amalgamación del equipo de repente suele ser un poquito más difícil, ¿no?
sobre todo porque son jugadores de primer nivel y que en algún otro equipo serían las piedras angulares, serían parte importante. Y que obviamente una de las cualidades del coach Ivan Denis es justamente el que empieza a amalgamar todo ese tipo de capacidades de cada uno de los jugadores, obviamente también sus formas de ser, que es lo más importante, ¿no? Sí, de hecho ese primer encuentro lo ganan 90-80 y sobre todo hay un despegue en ese encuentro en donde nuevamente el Moisés Andreassi realmente tira un tiro de 3 kilométrico que le cambia el rumbo al encuentro y la mentalidad, y es donde Astros empieza a apretar con su muy buena defensa que se ha categorizado en estos partidos y pues empieza a tener mayores puntos, mayor ventaja, hasta tener una ventaja de 10 puntos. Así es, y en el segundo encuentro la historia parecía que se repetía, Tocayo también, ¿no? De los primeros 3 cuartos, Ostioneros siempre adelante en el marcador, y que lo que sí vi, que de repente Astros dejó de trabajar un poquito menos en la pintura y empezó a intentar sus tiros de campo y sus tiros del perímetro, y de repente no tuvo tanto éxito, y por eso fue que Ostioneros nuevamente empezó con la batuta de ese segundo encuentro. Sí, como te decía, es un equipo que aprovecha perfectamente lo que le dejan. Más aparte produce, ese equipo, la verdad es que tiene muy buenos tiradores. En el segundo encuentro, que lo gana 96-88, empieza el equipo de Astros quizás ciertamente muy ambicioso, ¿no? Manda al cuadro inicial con 5 jugadores mexicanos. 5 mexicanos, así es. De buen nivel, o sea, seleccionado nacional, pero contra un equipo de ostioneros que la verdad es que son viejos lobos de mar, que jugó casi toda la serie con puro jugador extranjero. No recuerdo si fueron 2-3 minutos que le dieron en este último encuentro, pero la verdad es que vaya que le plantó problema en ese primer periodo, tan es así como dices, que incluso llevaba la ventaja, ¿no? Así es, y a final de cuentas, pues obviamente el equipo de Astros de Jalisco consiguió las 2 victorias que, repito, lo mantienen todavía en la primera posición, aunque con algunos juegos menos por su participación en la Liga de las Américas, pero que Astros de Jalisco, pues obviamente está sacando la cara por el básquetbol en nuestro estado, ¿no? Sí, además el ajuste también importante de Astro fue el ingreso al roster de ese juego de Tyrann Latividier, el jamaiquino, la verdad fue el MVP del encuentro. Vaya qué actuación, jugaron en la pintura y pues definitivamente fue el despegue, ¿no? Juego muy completo. A mí me gusta mucho verlo en la pintura porque tiene mucho recurso. El juego de pies me parece muy, muy interesante porque lo maneja bastante bien, ¿no? Y obviamente también tiene un tiro de media distancia, también respetable. Muy certero, respetable también, ¿no? Muy completo. La verdad que fue una contratación que le ha dado mucho resultado al equipo de Astros, y que obviamente este tipo de jugadores son los que manteniendo su regularidad, pues van a mantener también inclusive el equipo en ese camino que obviamente es ganar todo, ¿no? Sí, también en esa misma semana, Tocayo, ya terminando el encuentro, pues se anunció la salida de un guerrero, ¿no? Un guerrero que la verdad lo va a extrañar el equipo de Astros, que todo es estrella, un todo estrella, ¿no? Michael Carrera, Así ¿no? es. Que la verdad es que había hecho muy buena su participación en los encuentros que había tenido con Astros y que la verdad es que lo van a extrañar, ¿no? Pero contrataron a un cubano, la verdad que también en los 2 partidos que disputó ahí con los Pioneros, así es. Joaquín Mencia, ¿sí, verdad? Fue líder en rebotes Así del es. equipo de Astros, ¿no? Entonces, le falta todavía cierto acoplamiento al equipo, pero sin duda va a dar buen resultado. Es natural, obviamente, que llegando también hacia un equipo nuevo, tardes, sobre todo cuando estás, llegas ya ha empezado una actividad, tardes efectivamente en tratar de integrarte al nuevo sistema, que sabemos que en el básquetbol es muy rápido, tener 2, 3 partidos y empiezas ya a mostrar justamente ese avance y ese acoplamiento en parte del sistema que maneja cada uno de los equipos, ¿no? Y ya para finalizar y tocar el tema de la BCLA, si te parece, pues nomás recordarles que a nuestros amigos que regresan para el 18 y 19 de marzo, van en calidad de visitante, visitan a Rayos de Hermosillo, tú lo has dicho, y regresan como local hasta el 21 y 22. Si se fijan, las fechas son
bastante cortas, así se iba a Copa, ¿no? Así es, y, sí, por la actividad que acaba de tener también y que va a tener también este próximo viernes, en 2 días más, que regresa el equipo de Astros para hacer frente a el equipo de Flamengo con el que está teniendo la actividad y está disputando el pase hacia el Final Four de la Liga de las Américas, ¿no, tocayo? Sí, en el encuentro del día viernes, la verdad es que fue un inicio muy complicado para el equipo de Astros, un equipo de Flamengo que despega el encuentro y en el marcador, pasando 4 minutos de jugar el primer cuarto, en donde la verdad es que qué puntería, ¿no? Tiraron, te comentaba fuera de cámaras, para un 80%, 8 de 10 triples. Brutal ese porcentaje, ¿no? Y eso les dio un colchón bastante efectivo para sobrellevar el juego, pero déjame decirte, qué reacción del equipo de Astros, ¿no? Tuvo durante el encuentro, ¿no? A final de cuentas fueron 2 puntos de diferencia nada más en el juego, que Astros ahora sí tuvo una prueba importante, tocayo, una prueba importante en donde se vio que efectivamente las contrataciones que han hecho son de peso y son contrataciones que inclusive te pueden cambiar el rumbo de un encuentro en un momento con algunas decisiones que ellos tomen a nivel personal, pero obviamente basándose en esa defensiva, que en este caso, exactamente por ese promedio brutal que tuvo el equipo de Flamengo en el tiros del perímetro, ya no hubo tanta esa defensiva característica en el equipo de Iván Denis, en que había promediado en todas las competiciones promedio de 70, 80 puntos nada más. Hoy se fueron hasta los 90 puntos, ¿no? 98, 99, 101 puntos, perdón. Sí, ese encuentro lo pierde Astros 101 por 99. Recordemos que en los parciales, desde el segundo periodo, pues lo gana Astros 26-23 para terminar una primera mitad por 45-56. Obviamente es el colchón del primer periodo. En el tercer periodo, híjoles, iban perfectamente bien, pero en los últimos 2 minutos, la capacidad técnica del equipo brasileño, sobre todo con Negrete, y un viejo conocido aquí de la afición, Shaquille Johnson. La verdad es que encestaron 2 triples y Shaquille Johnson a un segundo de que se acabara la chicharra y le volvieron a dar la ventaja al equipo de Flamengo, despegándose un poco, y ya en el último periodo, tocayo, pues la verdad es que Astros lució lo que realmente debe de jugar, ¿no? Y le dio una muestra de lo que es el equipo de Astros, ¿no? Ganándolo 33-23 ese parcial y ajustando obviamente el marcador a 99-101, que sí, en la puntuación y para la diferencia de juegos puede ser atractivo, ¿no? Y que no olvidemos que Flamengo es el actual campeón de la liga, ¿no? De la Liga de las Américas. En los números, las estadísticas, 2 jugadores de estos fueron los que llevaron la batuta, ¿no? Que entre los dos, aproximadamente 57, 58 puntos, ¿no? Sí, obviamente el norteamericano Burke, el ex NBA. Ex NBA, exactamente. Así es. Y obviamente Perry, ¿no? Christian Perry, ¿no? Que tuvo un partidazo, fue el máximo anotador del encuentro, pero esto no se trata de juegos individuales, sino juegos en colectivo. Y la verdad es que le faltó soporte sobre los demás compañeros para él, ¿no? Próximo viernes, en 3 días, tocayo, regresan para finiquitar esta serie, que es a ganar 2 de 3 juegos, y que el equipo de estos tiene la ventaja en determinado momento de tener tentativamente 2 juegos en casa. Si logran ganar en el primer juego, que es el viernes a las 8:40 aproximadamente, ¿no? Sí. Por las cuestiones de logística de la liga, a 8:40 de la noche, si tienen la oportunidad de ganar, sería el día siguiente, el tercero y definitivo, si es necesario, ¿no? Es probable que si el equipo de Astros juega como debe de jugar y como es, porque el equipo de Flamengo le planteó un juego muy físico. Si es así, el equipo de Astros tiene la posibilidad de ganar el día viernes, pero como siempre, ¿no? Esto se tiene que jugar para definir quién es el ganador, ¿no? Es correcto. Así es que, amigos nuestros, pues toda la información acerca de Astros hay que apoyar al equipo que está representando a nuestro estado y a nuestro país, México, en esta liga tan importante. Tocayo, si me lo permites, pues pasaremos directamente a nuestra sección, que es la de nuestra
querida compañera y adición al roster de Pulso en la Duela, Laila 99, donde nos presenta otra cápsula muy interesante acerca de los inicios de la NBA. Adelante, pues veamos. Así es. Amigos nuestros, no se despeguen, regresamos con ¿Sabías qué? Y Laila 99. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros, amigos nuestros, y nuestra cápsula presentando el día de hoy nuevamente a este influencer importante, Laila 99. Laila, muchísimas gracias. Nuestra cápsula, ¿sabías qué? Hola, ¿qué tal, Gary? Mucho gusto, amigos, de estar de nuevo acá con ustedes. El día de hoy tenemos una cápsula súper importante que no se la pueden perder como las demás. Estaremos hablando sobre los inicios de la NBA, de dónde sale esto de NBA, a qué se debe, por qué y cuándo fue fundada la NBA. Es una cápsula que no se pueden perder, pero también, Gary, si me permites, hacer un pequeño reconocimiento. Bueno, como ustedes lo saben, el domingo pasado se llevaron a cabo los festejos por el Día Internacional de la Mujer. Si me lo permites, Gary, hacer un pequeño reconocimiento a nuestras mujeres en el baloncesto, mujeres que han marcado la historia del baloncesto en Jalisco, en la República Mexicana y a nivel mundial, ¿por qué no? Grandes personas, grandes mujeres fuertes, tenaces, como lo fueron, Sofía, Gloria Morfín, Lupita Guerrero, Cristina la Chiquilina Betancourt, Alejandra Ortiz y la señorona Ale Plasencia. También me permito mencionar a una chica, Jimena Casillas, quien debutó con Astros al tener 40 años. Esto, chicas, para que lo vean. Y fíjense muy bien, chicas, 40 años e hizo su debut la chica. Todo se puede perseguir un sueño y llegar a esto. Todo se puede, chicas. Así es que échenle ganas, no se dejen y felicidades a ellas que han marcado nuestro baloncesto. Muy, muy contenta. No. Muy contenta por eso, porque son mujeres, son fuertes, son guerreras y ahí está la prueba, Gary. Claro que sí. ¿Ves? Y la mayoría de ellas que ya han estado aquí con nosotros en nuestro programa y que van a estar también en este Salón de la Fama que va a estar aquí en el MVP. Así es que, amigos nuestros, sí, pues sin más preámbulo, vamos a ver la cápsula cerca de los inicios de la NBA. Claro que sí, no se la pierdan, vamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Laila 99 y esto es ¿Sabías qué? La NBA fue fundada el 6 de junio de 1946 en Nueva York, casi un año después de terminar la Segunda Guerra Mundial, y originalmente se llamó Basketball Association of America, siglas BAA. Esta fue la base de lo que más tarde, en fusión con la NBL, National Basketball League, se convirtió en la NBA, National Basketball Association, por iniciativa de propietarios de grandes estadios que querían llenar sus escenarios en invierno cuando el hockey no se jugaba todos los días. La liga toma este 6 de junio de 1946 como su día oficial de fundación. Su primer presidente fue Maurice Podolov, un inmigrante ucraniano y propietario de la New Haven Arena y presidente de la American Hockey League. Inicialmente había 11 equipos, divididos en dos zonas, este y oeste. En el este estaban equipos como Boston, Filadelfia, Toronto, Nueva York, Washington. En el oeste, Pittsburgh, Chicago, Detroit, Cleveland, entre otros. En las décadas de los 50 y los 60 se introdujo el reloj de 24 segundos Shot Clock, que limita el tiempo de posesión del balón en cada ataque. Los 80s fue una época grandiosa en la NBA con la rivalidad entre los Boston Celtics de Larry Bird contra Los Angeles Lakers de Magic Johnson. La televisión ayudó mucho a expandir el mercado de la liga y el espectáculo aumentó de nivel. Michael Jordan llegó a la liga en el 84, pero dejó su huella en los 90s. Fue la pieza clave para convertir a la NBA en una marca global y cambió el juego con sus 6 títulos y 6 MVP de finales con los Chicago Bulls. La NBA es considerada la mejor liga de baloncesto del mundo y una de las competencias deportivas más atractivas gracias a sus jugadas espectaculares, el alto nivel de juego y las leyendas que han pasado por los 30 equipos que conforman el torneo. Para Pulso en la Duela, Laila 99. Amigos nuestros, ¿qué les pareció esta cápsula importante con toda la información acerca de la NBA? Y sobre todo, como lo has comentado, mi querida Laila, ese reconocimiento hacia la mujer en el baloncesto
y que son parte fundamental y piedra angular también para que la grandeza del básquetbol de Jalisco se haya establecido, ¿no? Pero qué bueno y excelente cápsula, mi querida Laila, ¿no? Muchísimas gracias, ¿te gustó? Por supuesto, por supuesto. Espero que les haya gustado también a todos ustedes en sus hogares. Es importante que sepamos estos inicios de dónde viene todo esto del baloncesto, porque no está de más empaparnos, ¿no? De todo este conocimiento, ¿vale? Y para que lo entiendan también, si a usted, amiga, el novio, el esposo, la llega a llevar a un partido para que usted no se quede con la cara de what y sepa qué está pasando allá abajo. Y muchas gracias, Gary, por haberme dado el espacio también para dar este reconocimiento a estas personas importantes dentro de nuestro baloncesto. Y qué bueno que sigan las chicas con más triunfos, más logros, como tú mencionas, algunas las tendremos por acá, algunas ya estuvieron también, y arriba las mujeres. Así es. ¿Tus redes sociales, mi querida Laila? Claro que sí, estamos en Facebook como Laila99, en Instagram como Laila99, síganme, por ahí estaremos también subiendo un poquito más de todo lo que se está aconteciendo aquí en la arena del MVP, y no se lo pierdan. Así es, y amigos nuestros también en nuestras redes sociales, repetimos, nuestro canal de YouTube, MVP Oficial, MVP Universe Oficial, nuestra página de Facebook, TikTok e Instagram. Y para corroborar precisamente y para reforzar justamente esta información de tus cápsulas, mi querida Laila, pues es que también tenemos la visita de algunas personalidades que también son instructores, son coaches importantes también, y que el día de hoy tenemos uno excepcional, que estamos de manteles largos, sí, una leyenda exactamente del básquetbol de Jalisco, tanto como jugador como coach. Claro que sí, invitadísimo, no se pierdan esta entrevista que va a estar exquisita. Así es, amigos nuestros, pues regresamos con nuestro invitado especial, que estamos de manteles largos. Claro que sí. Nuestro querido Francisco Pancho Ríos, toda una trayectoria y una leyenda del básquetbol de Jalisco. Así es que, amigos nuestros, regresamos con nuestro invitado especial. Claro que sí, nos vemos. Amigos, pues ya regresamos. Aquí está con nuestro invitado, el señor Francisco Javier Ríos Huitrón, alias Francisco Pancho Ríos, mejor conocido, ¿no? Bienvenido, Francisco. Gracias, Hugo. Buen día para todos. Gracias, Francisco. Pues, háblanos un poquito de ti, Francisco. Si mal no tengo entendido, eres licenciado en Administración de Empresas y licenciado en Educación Física, ¿no? Correcto. Yo inicio mis estudios en la escuela Manuel M. Diegues. De ahí paso a la secundaria número 1, luego prepa 3, facultad de administración, y luego a la Escuela Superior de Educación Física y Recreación. No, pues una gran trayectoria, ¿no? La misma pregunta, te soy sincero que tengo que hacérselas a los demás, a los que les hemos hecho las demás entrevistas. ¿Qué tan difícil fue el estudio combinarlo con el deporte, no? Creo que era la búsqueda de una identidad, el ver a la gente que pasaba por tu casa, que veías que iban bien vestidos y decían, mira, ese es médico, este es ingeniero, pues los ejemplos que vas viendo, pues tratas de imitarlos. Entonces, básicamente ese fue el principio, porque en la zona donde yo vivía, pues era una zona, la Capilla de Jesús, pues era un poquito difícil, era mucho de pleito, de barriada, pero lo importante es que cuando yo veo en la Manuel M. Diegues que está entrenando un profesor Jorge Dueñas Mejorada, yo estaba en 5º año y se me hizo fácil arrimármele y decirle, maestro, ¿me puede enseñar a jugar básquet? Y me volteé a ver y me volteé para arriba. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 11. ¿Cuántos? 11. Sí, efectivamente. ¿Dónde vives? Me pidió mis datos. Fue hecho una platicadita ahí con mi mamá que si me dejaba entrenar. Y pues ahí inicié mis primeros pininos para jugar básquetbol. En esa escuela me digas que me imagino que estaba ahí en el centro de Guadalajara, que es González, creo que Ortega, es la famosa escuela, ¿no? Sí, González Ortega y Garibaldi. La parte de arriba estaba el Departamento de Educación Pública, así es que todas las autoridades, supervisores, maestros, pues nos veían. Los maestros de Educación Física llegaban allá a cobrar. Entonces era un centro de reunión, junta de supervisores, concurso de matemáticas en el patio. Veíamos muchas cosas. Además,
era la bodega cuando llegaban los libros de texto. En la tarde nos poníamos a jugar después de entrenar a ver quién brincaba más alto los libros y caer encima de ellos, ¿verdad? Ya. Pues era parte muy agradable la que yo viví ahí. En ese tiempo en la escuela, obviamente, estamos hablando de infantiles, categorías infantiles, ¿no? Sí, Y que empiezas a los 11 años, como bien lo dijiste. Sí, yo empecé básicamente a los 11 años jugando con el equipo de la Manuel M. Díguez y posteriormente jugamos la etapa estatal escolar y de ahí salió la representación para participar en los Juegos Infantiles y Juveniles de la Revolución Mexicana. Que fue en la Ciudad de México. Fuimos a la ciudad de Huastepec a jugar. En ese compromiso nacional iban todas las categorías: infantil, juvenil A, juvenil B, juvenil C, de todos los deportes. Entonces era realmente una fiesta donde pues volteabas para un lado y volteabas para otro y veías los deportes de básquet, de vóley, de natación, de béisbol, de atletismo, y donde se genera un entorno muy amigable, donde pudimos conocer a muchos compañeros que después se destacaron en cada uno de sus deportes. En ese compromiso que tuviste en ese torneo, obviamente por tus capacidades atléticas y físicas, creo que te es nombrado como un jugador importante dentro de la selección o de la participación y te da el impulso a una invitación hacia una categoría diferente, ¿no? Sí, básicamente después del evento de Huastepec asistimos a Monterrey, donde el equipo infantil queda campeón nacional. Después, al siguiente año, me toca la participación en la categoría juvenil A, que nos llevaba el ingeniero Salvador Aceves Rubio, de entrenador. En ese evento en Querétaro, quedamos creo que segundo o tercer lugar, pero a raíz de ahí fui nombrado el mejor prospecto del campeonato en la categoría juvenil A, lo que conlleva que me hagan un llamado para que me concentrara a la selección mexicana juvenil a la Ciudad de México en el Centro Olímpico Mexicano. ¿Estamos hablando de qué año? 74, 75. En el 75 ya me tocó ir al primer centroamericano juvenil a Guatemala. Iba de compañera, íbamos el equipo varonil y femenil. En ese grupo iba Sofía Morfín, iba Lupita Calleja, que eran todavía ellas más grandes porque la categoría de 18 años, 11 meses, y yo iba para 16 años ya. Ya. En ese selección juvenil, pues también destacaron otros jugadores o compañeros tuyos. De hecho, en las redes hay por ahí recortes de periódico donde le ganan a Curazao con un marcador realmente impresionante. Si no mal no anoté, son 150 contra 37. Y jugadores como Alberto Nalda, Samuel Macías, Ernesto Sosa. Bueno, el primer centroamericano, el único tapatío fui yo. En el segundo centroamericano, efectivamente, ya aparece Alberto Nalda, aparece Polo Torres, aparece Samuel Macías, aquel que jugó con la Autónoma, el loquillo, aparece Alan Dennis, el caballo Rodríguez de la UNAM. Y sí, efectivamente, nos iba dirigiendo el maestro Piña de Irapuato. Eso fue ya el segundo centroamericano de participación y efectivamente en El Salvador quedamos segundo lugar del evento centroamericano. Entonces ahí seguía siendo el único tapatío, mas sin embargo ya estaban aquí tratando de ingresar a la Autónoma Alan Dennis y Samuel Macías. Venían ya a querer ingresar a la Autónoma porque a la UDG pues no pudieron ingresar. Ya. Después de ese periodo viene la etapa universitaria. Después, obviamente, técnica, prepa, que los duelos también ahí fueron intensos en preparatoria, pero nos brincamos hasta cuando es tu formación ya como profesional. ¿Cuándo inicias profesionalmente? Bueno, te hago así rápidamente un proceso. Por favor. Después de El Salvador, jugamos el tercer centroamericano en Tampico, Ciudad Victoria, y ya iban tapatíos como Nazi, Vega, iba Norberto Mena, ya con un grupo de jugadores nacionales más
Más Hechos y Derechos, Toño Mendiola. Consagrado. En el transcurso del Salvador me hacen la invitación para incorporarme al equipo para ir a la Copa Intercontinental a Rusia, la Copa Yuri Gagarin. Regreso y en ese Inter empieza el proceso de todas las selecciones de la UDG. Empezamos en Primera B y luego nos vamos a Primera A en Sinaloa, donde también la Universidad de Guadalajara queda primer lugar en ese campeonato nacional. Y básicamente desde ahí inicia el proceso para incorporarme al equipo profesional de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando que ese resumen es en tus etapas juveniles, en donde también destacaste enormemente, obviamente por tu altura, ¿no? Sí, básicamente un comentario así rápido. Adelante. Mi profesor, Jorge Dueñas, yo era un jugador muy alto, torpe, lento, como se da en cualquier muchacho. Si no hay la estimulación de psicomotricidad fina y gruesa con varios ejercicios, pues no se lograba. Entonces a veces se desesperaba mucho y muchos de mis compañeros me decían, ¿por qué te dejas que te jale la oreja? Bueno, pues yo quiero aprender. Y bueno, me criticaban mucho eso. Pero en su momento, pues te da la pauta de que siguiendo estimulando y en las tardes me iba a la CTM yo también a cascarear ahí con las muchachas. Me prestaba a don Amadeo el balón para tirar y nos invitaba a que jugáramos contra ellas. Entonces eso me dio la pauta para ir creciendo. Y ya después de la primera llamada a la selección mexicana, pues ya ves de otra perspectiva el compromiso del básquet y empiezo a asistir a la Luis Vélez también a entrenar ahí con el doctor Ramiro y seguir yo solo a tirar, irme de tu escuela a la casa brincando y tratando de alcanzar los anuncios y todo. Y ya, porque mi ilusión era llegar, como vi los Juegos Afro-Latinoamericanos, teniendo yo 11 años y veía a los negrotes y veía a los mexicanos también, a Palma, Tiscareño, a la Aguja, Quintana. Yo también dije, voy a llegar y la voy a tengo que clavar. Te emocionabas, Claro, chiquillo, dices, yo puedo también. Yo puedo. Y eso es lo importante de que el jugador que realmente se quiere dedicar a esto tenga alguna actividad extracurricular, además del entrenamiento, ¿no? Claro, fundamentalmente. Es el paso para el triunfo, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegamos ahora sí al profesionalismo. Sí. ¿En qué fecha? Estamos hablando del 76. ¿A qué edad llegaste? Porque debutaste también muy joven ahí. Sí, yo llegué con, la verdad es que serían 20, 21 años ya el equipo profesional con la Universidad de Guadalajara. Nuestro primer compromiso fue y se jugó en el Río de Janeiro y como se llenaba tanto, pues el rector Zambrano Villa vio la opción de generar un gimnasio o un núcleo donde estuvo la alberca olímpica y el gimnasio de básquet. Ahí empezamos, jugamos creo que 1 o 2 años en el Río de Janeiro y posteriormente nos vamos al Coliseo Olímpico de la UDG. Se inaugura con una confrontación contra el equipo Seguro Social, contra Cuba, UDGB y UDGA. Nosotros éramos UDGA, nada más jugamos con James Soe, aquel canadiense que era de la selección Canadá, y Howard Kelsey, Howard Kelsey, y los demás, puros mexicanos. Así es que básicamente ahí se le ganó a Cuba, se le ganó al Seguro Social y al equipo B, donde en el equipo B estaban otros refuerzos ahí, pero el equipo de Cuba venía con Félix Aker, con los hermanos ahí, se me olvidan ahorita los nombres, pero eran Ruperto Herrera y Tomás Herrera. Ya venían ellos con el equipo del Seguro Social. Venía Palomar, venía el Alex Smith, aquel negro que en un juego me metió una canasta faltando 2 segundos, casi pasando media cancha y no se me olvida, con ese juego perdimos, pero básicamente ahí inicia mi proceso. Después alternaba, me iba ahorita que estuvieron hablando del Cibacopa, jugué un año con Trigueros de Obregón, un año con Mayos de Navojoa, y los siguientes años los jugué con la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el periodo de que el señor Pepe Millán era senador y después gobernador.
y siempre fue un jugador estable, le gustaba al señor Pepe Millán mi seriedad, tranquilo, que no andaba en otras situaciones. No. Entonces me dio la pauta para estar jugando allá, acá, allá y acá. Muchos logros. Allá jugué de refuerzo el primer año con Mochis, con Adolfo Sánchez, con Martín Ron. Quedamos campeones, me nombran el mejor jugador mexicano de ahí y me regreso a Guadalajara. Acá después me nombran el mejor deportista de la UDG. Muchos logros que no traigo mi tumbaburros para decirte, mira. No. Y no lo dudamos, porque realmente sí ha sido un ícono del básquetbol, un hombre que se ha superado, un hombre que seguramente el apoyo de tu madre, que, si mal no recuerdo, por ahí en alguna entrevista que te hicieron previa, fue base para que salieras adelante, ¿no? Sí, no, yo le agradezco mucho a mi señora madre que me haya dado la confianza, porque yo pasando a la secundaria me dijo, hijo, no hay para estudiar, ¿cómo le vas a hacer? No se preocupe, madre, tenías tu casa en ese entonces en Munguía y Herrera y Cairo, y me fui a la secundaria de Talpita. Fíjate bien. Me iba de Munguía a Avenida, República. no, la principal alcalde, Ajá. pero me iba corriendo. Ahí tomaba en sección 11 un chato. Y ahí a la secundaria y de regreso igual. Así es que de regreso corriendo y brincando y corriendo y brincando. Entonces, se da la pauta de que ahí por mi casa habían muchachos que sonorizaban todos los eventos políticos, se apellidan Domínguez, y me dijo, oye, sí, yo le ayudo. Y pues ahí sacaba para poder apoyar. Sí, para mis libros y para el camión. Y mi hermana también en su momento me ayudó mucho, mi hermano también. Pero básicamente nunca dejé de estudiar, trabajar y jugar, fundamental. Como jugador, obviamente por tu estatura, pues te tocaba defender a los más complicados, ¿no? Centros, postes, en esa posición. ¿Qué tan difícil era disputar esos encuentros, no? No, pues difícil. Siempre le decíamos al profe Romo, oiga, profe, ¿por qué me toca siempre un americano? ¿Por qué siempre un americano? No, pues tú agárralo. Y a los americanos les dejaban los mexicanos. Entonces, esa canasta que te estoy diciendo de Alex Smith era un buen jugador que vino con el Seguro Social y que después nos lo encontramos en diferentes lados. Pues era más que todo, yo creo que el instinto de superación de lo aguerrido que era uno ahí contra ellos. Y no tenerles miedo, básicamente era no tenerles miedo y confrontarle al tú por tú. En sus inicios, la anécdota decía el profe Romo, usted va a jugar de poste, y usted, no, yo no voy a jugar, yo voy a jugar de canasta y afuera. Y empecé a practicar mi tiro de afuera y fue lo que me dio la salvedad de meter muchos puntos. Sí, pero abajo era recibir carambazos, se reciben montón. Sí, es una posición bastante física que, como tú lo dices, no hay que tenerle miedo, al contrario, y defender, como por ahí dijeron, ¿no? Como un perro el aro o el balón, ¿no? Eso que nos señalas también, de que poco a poco fuiste agarrando tu tiro, pues también destacaste en tiros, aunque lamentablemente no se encuentran las estadísticas de lo que realmente fueron ustedes como leyendas en la antigüedad de esos torneos, pues sin duda tenías un excelente tiro de corta distancia, ¿no? Corta y larga distancia. Los antecedentes que hay, pues ya se murieron tristemente los dos que escribían de básquetbol, que era el señor Coria y Mora Morán del Esto. Ellos, había un montón de fotos, les encantaba el básquet a ellos, pero desafortunadamente no sé si hubo un seguimiento de todo lo que escribieron. Por ahí sé que Toño Mendiola ha sacado muchas cosas en Facebook. Columnas. ¿No? Básicamente. Y ahí la importancia ahorita de nuestras redes sociales de darles la comunicación a ustedes y los datos de lo importante que fueron estos jugadores, la verdad, para el futuro de lo que hoy vivimos en el básquetbol, ¿no? También sé que eras un jugador clave dentro del equipo, ¿no? Un jugador que era infaltable y que la dupla le llamaban así el dúo dinámico con Toño Ayala,
la verdad, era muy bueno, ¿no? Se No. complementaba, ¿no? Sí, Toño, era un poste que soportaba todo. Atóralo y yo tiro. Atóralo, porque eso le aprendimos a Arturo Guerrero. Atóralo, Toño. Y Arturo, donde ponía la mirada, de ahí la metía, el gran Arturo. Y Toño, fantástico poste en su momento. Se te caracterizaba por tu dureza, ya nos habías hablado que te tocaban los durezas y que no hay que tenerles miedo, pero una dureza no tanto física, también era mental, ¿no? Mental, inteligencia, saber cómo se movía, buscarle el lado débil para poder tirar y generar los espacios, no comerse la pelota solo, sino saber, no la puedo meter, jugar en equipo. Pásala. Con Oscar yo me entendí muy bien porque yo me movía y me buscaba y donde ponía la mirada también, te lo daba. Me la daba. Era la famosa dupla Stockton-Malone, se Algo podría decir. parecido. Excelente. También se te caracterizó en tu juego por una consistencia, la verdad. Fuiste muy consistente en cada partido y siempre dabas buenos frutos y buenas estadísticas a tu equipo, ¿no? Realmente, pues hacía mi mejor esfuerzo, ¿no? Siempre estaba en los mejores tiradores, mejores encestadores. Hubo una confrontación que jugamos contra Dorados de Chihuahua, no se me olvida. Ese juego creo que Arroyos metió como 28, yo como 27, pero lo traía marcando, yo a él. Y él no me marcaba a mí. Pero sí, era una y una. Ese día el Coliseo fue una noche fenomenal que no se me olvida. Y se lo digo a José Luis y le da risa, pero era más chiquillo que yo. Ya venía jugando. Iba para allá más para afuera. En selección nacional, pues obviamente, en ese famoso premundial que fueron, tenías como roster a Arturo Guerrero, Oscar Ruiz, Rafael Palomar, Antonio Ayala, Samuel Campis, Guillermo Márquez. Sí. Quedan en un quinto lugar, ¿no? Sí. Fue el preolímpico en Puerto Rico. En Puerto Rico. En Puerto Rico fue el preolímpico, no se logró pasar. Ahí mismo en Puerto Rico jugamos el centroamericano y ahí mismo jugamos el panamericano. Así es que fue una situación que nos tocó en su momento la famosa el boicot. Uh-huh. Y con ese quinto lugar pudimos acceder a la Olimpiada de Moscú, porque no fue ni Puerto Rico, ni Estados Unidos, ni Canadá. Entonces, para complementar, pues hicieron el esfuerzo los federativos, que no nos autorizaron ir a la Olimpiada de Moscú. Ya, en esos encuentros, uno de los más emocionantes fue contra Brasil, si mal no recuerdo, 92-90. También una buena actuación de Arturo. No, era fenomenal ver a Arturo y contra aquel grandotote Marquinho, 2-12, 2-14. Y ya también venía el Oscar Smith, también otra mano santa que era un diablo. Sí, muy buena notada. Pues bueno, amigos, vamos a hacer un corte para continuar con nuestra segunda etapa de nuestra entrevista, aquí con el gran Francisco Pancho Ríos, por favor. Seguimos en un momento. Para todos los amantes del baloncesto, ¿ya conoces la Arena MVP? Ubicado en Diego Rivera número 98, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Con instalaciones renovadas y de primer nivel. Con una clara misión: reforzar la presencia del baloncesto en Jalisco. Con una espectacular duela que ya ha sido utilizada por equipos de la LNBP. Iluminación de primera clase y la mejor forma de disfrutar el partido. Una zona general con gran vista a la cancha y por supuesto la zona VIP para una mejor experiencia. Contamos con una gran zona de snacks. La arena cuenta con excelentes instalaciones en los vestidores y baños. Además de contar con una clínica de fisioterapia propia. Y
y una cancha aledaña para practicar al aire libre. Contamos con un amplio estacionamiento para que vengas con toda la familia. No olvides pasar por nuestra tienda, donde encontrarás artículos de excelente calidad. MVP, donde se vive el básquetbol. Amigos, estamos de regreso con esta leyenda del básquetbol de Jalisco y de México, Francisco Pancho Ríos. Hablabas acerca de, en el corte pasado, mi querido Pancho, acerca de, y voy a tomar esa máxima que dijiste acerca de la capacidad y la forma con la que enfrentabas todos esos retos en la cancha, en la duela, ya siendo profesional y en donde dentro de tu plenitud como jugador, pues obviamente te vino como consecuencia tus de convocatorias a la selección nacional, ¿no? Entonces, pero la preparación vino también a la par y casi simultánea con las participaciones que tuviste con la selección Jalisco. Sí, efectivamente, nosotros fuimos campeones nacionales en Mexicali, con puros mexicanos, jugándole a la Legión extranjera, a Tijuana, con Víctor Crispín. Los de Nogales era Arbizu, Ansúrez, La Troca Jiménez, la Legión de acá de Veracruz, venía ya Rafael Palomar, muchos pochos, Gaby Nava creo que iba. Entonces, pero nosotros puros mexicanos, nada más nuestro refuerzo fue Alfredo Jacobo, iba Roberto Lúa, iba Sergio Ruiz y Oscar Ruiz. Y de ahí el más, puros mexicanos que ya conoces, Arturo Zúñiga, Gustavo Vargas, creo que iba también ahí a ese nacional, Víctor Ramírez también. Se me olvidan ahorita los nombres, pero básicamente ahí fue nuestro despegue para que fuéramos a partir de ese año pues parte de la base nacional de la selección mexicana. Y que justamente esa participación que tuviste y que tuvieron todos ellos en Selección Jalisco fortaleció muchísimo a nuestro estado, que fueron en diferentes etapas y en diferentes años campeones y que eran el rival a vencer, ¿no? En esos torneos nacionales de primera fuerza, que cómo se extrañan el día de hoy, Pancho, ¿no? Sí, tristemente se extraña porque yo veo que hay muchas convocatorias de diferentes asociaciones. No se ha logrado consolidar una buena estructura para que nuestro básquetbol esté generando, principalmente en las bases. Yo veo los esfuerzos que hace ADEMEVA, que hace la federación, que hacen otros organismos, porque los veo a veces que me mandan, oye Pancho, ahí esta copa. Pues son esfuerzos extraordinarios por generar que los muchachos estén jugando. Pero también no se ha podido consolidar una buena estructura donde puedan llegar los equipos bien integrados para tener una buena representación desde niños, porque hacían el comentario, la Olimpiada Infantil o Juvenil que organizaba la CONADE o el CODE, pues nunca logramos estar ya dentro de los primeros lugares. Si antes en el equipo de la UDG había equipo A, equipo B y equipo C. Hacho estuvo en un equipo de los que están aquí de los comentarios, en el equipo C de la Prepa 3. Entonces ya nos dábamos el lujo de tener tantos equipos que se dio el momento de exportarlo a los muchachos a otros lados, ¿no? Eso es parte de lo que podemos decir que está sucediendo. Y que esa estructura fue la que dio el éxito. Esa estructura tan bien organizada aquí en el estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, en el que era constantemente el semillero para que se nutriera justamente todas estas selecciones nacionales. Y obviamente, insisto, en nuestro estado, que era el rival a vencer en cuestión a los torneos nacionales, en todas las categorías también, ¿no? Muchísimas personas que pasaron por esas categorías y esas características, y que efectivamente el día de hoy queremos volver a retomar ese proyecto que tanto dio, porque en Jalisco sigue habiendo talento, Pancho. Claro, y la verdad es que está muy diversificado los esfuerzos y hay talento, pero no podemos, yo no he visto que logren todos esos talentos que lleguen a una integración de una verdadera selección. Porque te digo, el equipo va y representa de MEVA y ya se acabaron esos muchachos.
va a otro equipo y se representa a la federación, va a otro equipo y convocan a la Copa Horacio Llamas, a la Copa fulana de tal, y se andan haciendo esfuerzos. ¿Por qué no lograr consolidar la estructura ahí? Exactamente. O sea, todos una verdadera selección. La verdad es que se requiere recursos, se requiere una persona que tenga la visión de poder conjuntar todos esos esfuerzos. Porque sí es mucho el esfuerzo de los papás de llevarlos a que entren, pagar el arbitraje. Antes, bueno, nosotros lo único que pagábamos era la camiseta, pero ahí más el arbitraje lo pagaba la UDG y íbamos por gusto, ¿no? Entonces es parte de ese gran proceso que se tiene que generar. Y bueno, el esfuerzo que está haciendo aquí la cancha de MVP con Falcao, con el Rubencillo, que en su momento cuando yo estaba de entrenador en La Boca era también alumno con el maestro Alfredo Ramírez, estaba entrenando él con los muchachos, ¿no? Con Fela, el buen Fela, paz descanse, ¿no? Y que, insisto, todo esto nos tocó inclusive también por ahí estar algunos de nosotros como conductores, también tuvimos la oportunidad de pasar por todas esas categorías y que justamente el esfuerzo que estamos viviendo aquí con el MVP, con Rubén Falcao González como principal actor y el licenciado Milton Gómez, que también es el director general, y que tratamos justamente de que ese amalgamiento, que tú dices, Pancho, pueda rendir frutos y se pueda unificar para poder dar el siguiente paso. Volvamos a tu etapa como jugador profesional, que se dio justamente, insisto, con esos, se daba la actividad con los campeonatos nacionales, pero viene una etapa en la que obviamente empiezas a pensar ya en otra circunstancia cercano ya a tu retiro como jugador profesional, ¿no? Sí, yo dejo de jugar a los 30 años por el fallecimiento de mi señora madre. Estaba joven, la verdad, y bueno, hice un stand-by para poder vivir el duelo de mi señora madre. Y de ahí tomé la decisión de, bueno, ya no jugar profesionalmente. Estaba completo, íntegro, y me dediqué a la educación física, a seguir la enseñanza. Empecé de maestro en 2 primarias, estuve estable, en 2 secundarias. Después llegué a la subdirección de la Dirección de Educación Física y terminé siendo el director de Educación Física de la Secretaría de Educación. Que justamente todo eso te dio la oportunidad, ese retiro, podríamos llamarlo prematuro porque te retiraste en plenas facultades, pero que te dio la oportunidad justamente para que empezaras con tu carrera como coach, como entrenador, como en alguna etapa también como formador, y que te diste cuenta de toda esta problemática que tenemos en el básquetbol en general en México, y que tú fuiste parte importante para poder dar un giro ya como entrenador, como coach, ¿no? Sí, inicio mi época de entrenador pues estando en la Facultad de Comercio y Administración. Estaba en el Gimnasio del Estado, estaba Marco Antonio Monterde, el querido Taca. Taca, muy buen formador. Estaba Manuel Aceves, estaba Alejandro Medina Velasco y estaba yo. Y antes, cuando yo estaba de maestro, estaba otro formador ahí que era Eduardo Mendoza Altamirano. Entonces, pues vas viendo las pautas y bueno, a mí siempre me gustó enseñar, regresarle un poquito de lo que los maestros en su momento te dan y que hay que ser agradecidos con las personas que te dedican el tiempo y están contigo y te acompañan. Entonces, en ese proceso, pues pasaron muchos jugadores ahí conmigo. Te hablo de Enrique Aceves. Me los sé por apodos. Por apodos, exactamente. Como decían, generalmente sí, por apodos. Por el apodo, ¿no? Vicente, que son entrenadores. Sí. Pues un margen grande de alumnos que tuvimos ahí en el Gimnasio del Estado. Yo dejo un tiempo cuando llego a la subdirección de la secretaría, pero después regreso. Estuve entrenando en el ITESO, estuve entrenando en el Ciencia, estuve entrenando en la UDG. Empecé mis pininos también ahí en la escuela vocacional con los equipos femeniles.
empezamos a trabajar, llegó el momento que traía la selección juvenil y después me dicen, ¿sabes qué? Este es responsable también de la grande. Entonces ahí va conjuntando los esfuerzos con los equipos representativos de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara. Todavía regreso y me retomo las actividades como entrenador y llego otra vez al equipo de la Universidad de Guadalajara porque me pide de favor Enrique que si me hacía cargo del equipo femenil. Le digo, sí, con mucho gusto, porque le voy a negar a un compañero que se haga ese esfuerzo, básicamente. Y de ahí para acá, pues ahí estuve de entrenador. Y que todo eso naturalmente dio como la consecuencia, insisto, de toda la preparación que tuviste. Hablábamos en la primera parte de la entrevista, en los inicios, que tu inquietud también, siendo jugador también joven, era empezar a aprender. Y sí, obviamente, de tu retiro, viene esa aplicación de todos esos conocimientos y que te dio resultado, sobre todo en la Universidad de Guadalajara y en los equipos femeniles, que los llevaste a buen puerto en cada uno de los torneos en los que participaron, ¿no? Que sacaste talentos también, inclusive de ahí. Sí. Hay niñas que en su momento se incorporaron a la preselección mexicana, otras a la selección aquí de la misma UDG. Entonces, básicamente, seguirles haciendo el esfuerzo sin privarles nada. Me decían, quiero jugar en tal lado, vete, nomás cuídate, porque una lesión ya no te da para que en su momento puedas regresar, así es que cuídense. Vivo ejemplo eres de un jugador exitoso, un jugador profesional, jugador entregado y preparado, que también se desarrolló también, insisto, como el formador, como el coach que llevó a un puerto todo eso y que hoy en día extrañamos muchísimo esa capacidad en las personas que te hayan tenido la oportunidad de poder estar en la duela y poder transmitir los conocimientos como eres el vivo ejemplo el día de hoy, mi querido Pancho. Pues básicamente regresarle lo mucho que me dio el básquet. A mí me dio, te lo digo, Hugo, me dio mucho, me dio mi educación, me dio trabajo, me dio para ganar dinero del deporte mismo y lo más importante, me dio muchos amigos, extremadamente muchos amigos, muchos alumnos, que donde quiera que me gritan el Pancho, recuerdan, y señoras que yo no conozco, Pancho, eres Pancho, sí, aquellos juegazos en el Coliseo, de veras, fíjese, yo vivo aquí enfrente y ni un juego me perdí durante toda la temporada de la UDG. ¿Qué más, amigos nuestros, que esta enriquecedora experiencia que hemos tenido con Francisco Pancho Ríos, insisto, una leyenda del básquetbol de Jalisco, una leyenda del básquetbol de México inclusive, y un exitoso coach también que ha tenido la oportunidad de sacar el talento que tenemos en nuestro estado y a nivel nacional. Vamos a hacer una pequeña cosa, perdón. Nomás hacerte un comentario. Sí. Yo, efectivamente, dejo a los 30, pero en su momento ya venía en el equipo profesional de la UDG, ya venía Oscar el Diablo, venía Enrique González, y me dice el profe Romo, ¿sabes qué? Ya no te vamos a ocupar este año, y fui a León a jugar 2 temporadas con Zapateros de León, donde también me fue muy bien, y fue cuando ya dije, adiós. Definitivamente. ¿No? Pues bien, amigos nuestros, la historia de Francisco Pancho Ríos, aquí en Pulso en la Duela, y que nos ha venido a enriquecer y engalanar nuestro programa el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña una pequeña pausa, con causa, obviamente, pero regresamos para darle el colofón y darle el debido reconocimiento a esta nuestra leyenda que nos visita el día de hoy. Así es que, amigos nuestros, no se despeguen, que regresamos en un momento. Amigos nuestros, estamos terminando este programa número 13 de Pulso en la Duela con la leyenda del básquetbol de Jalisco y de México, Francisco Pancho Ríos. Que, Pancho, te tendremos que comprometer para un programa posterior también, porque muchísima historia, muchísima trayectoria que lamentablemente por el tiempo no pudimos comentar, pero que dentro de tu andar pues es enriquecedora, porque eres el vivo ejemplo de cómo se debe trabajar para ser primero
jugador profesional y después coach exitoso como lo ha sido, mi querido Pancho. No, pues muchas gracias, Hugo. Al contrario, estamos comprometidos las veces que quieran. Yo estoy aquí presente y traerme mi tumbaburros para podernos orientar con evidencias periodísticas, ¿verdad? Así es, por ahí algunas imágenes por ahí que nos hiciste favor y que también colectamos también, que van a salir también justamente aquí en la entrevista, que ya han estado saliendo también, pero que obviamente es parte importante. Mi querido tocayo, muchísimas gracias. ¿Algo que comentar también acerca de Pancho Ríos? No, pues muchas gracias por venir, por compartirnos esa gran historia que es tu vida, que mucha gente no la conoce, sobre todo los chavos que no hubo el material necesario para ellos, pero que tenemos que engrandecer a esos atletas, porque realmente eres un atleta, que fueron en el futuro, o el pasado y el futuro del básquetbol como tal, ¿no? Y muchas felicidades. No, gracias, Hugo. Yo creo que me tocó la transición, para mí, creo que la más bonita, porque me tocó ver jugadores mexicanos muy chiquillos y me tocó ver jugadores de la UDG también sobresalientes, aquellos encuentros entre la Autónoma y UDG, cuando jugaba Martín, aquellos encontronazos contra los puertorriqueños, Billy Baum, Dani Rodríguez y los que venían del norte a jugar en contra de la UDG, pero en su momento era la confrontación deportiva porque afuera éramos amigos casi toda la hora. Y me tocó verlos, pues aprendes y vas aprendiendo. Como una hemeroteca. Sí, básicamente. Sí, agradecerles, Hugo, la verdad, yo creo que el poderles compartir parte de lo que yo hice durante mi trayectoria deportiva, yo estoy muy, muy, muy agradecido con mi Padre Dios, con mi madre, con mis hermanos, porque es un esfuerzo extraordinario lo que yo viví. Y esa experiencia, ojalá la puedan vivir otros jóvenes con 3 puntos muy importantes. Estudia, trabaja y sé un buen hijo para que en la vida te reintegre todo lo que estás buscando. Sabias palabras, obviamente, de una leyenda del básquetbol de nuestro estado y que justamente, mi querido Pancho, el MVP Universe, Grandeza Deportiva, que también nos han invitado a formar parte de este proyecto, lanza para darles justamente el reconocimiento y la justicia deportiva a ustedes que formaron a nuestro estado en cuestión al baloncesto, y que estarás dentro del proyecto y del Salón de la Fama que el MVP Universe va a tener aquí en esta sede, dándoles justamente, insisto, la grandeza y el reconocimiento, el tributo a todos ustedes. Y para ello, mi querido Pancho, pues tenemos aquí una imagen de cuando eras joven. Sí, cuando estuviste los primeros años en la Universidad de Guadalajara también, ¿no? Sí, básicamente, que ese día ya estábamos nosotros en la Facultad de Comercio y Administración. Así es. Y que nos queremos pedirte, mi querido Pancho, si te inmortalizas con tu firma, porque esta es una de las imágenes que quedarán justamente aquí, dando tributo con gusto al Salón de la Fama que estará aquí. Es 7 enero, febrero, marzo. Muy bien, mi querido Pancho, pues aquí ya inmortalizado y que estarás formando parte justamente del Salón de la Fama del estado de Jalisco. Gracias. Pancho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias, Hugo. Insisto, lo repito nuevamente, te vamos a comprometer porque hay mucha toda información, algo que hay que compartir, y que obviamente para eso este programa está diseñado, para darlos a ustedes como ejemplo y que se quede algo de información para las nuevas generaciones y las futuras generaciones que puedan estar empapándose del básquetbol. No, las veces que quieras, Hugo. Y también. Gracias, Hugo, gracias. Tocayo, muchísimas gracias. Tocayo, tus redes sociales. Instante Deportivo en Facebook, síganos, por favor. Obviamente, ahí estamos en los partidos también. Así es, y obviamente en nuestras redes sociales, amigos nuestros, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, MVP Universe Oficial. Sigan nuestra página y interactúen también con nuestra página de Facebook, en Instagram y obviamente en TikTok. Amigos nuestros, esto fue Pulso en la Duela, episodio número 13.
Y para la siguiente emisión tenemos también un invitado muy especial que posteriormente se lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, amigos nuestros, y nos vemos en la próxima.